Chilevisión Noticias. Ya estamos de vuelta con más informaciones. El próximo lunes comenzará el proceso de desconfinamiento en las regiones de Aysén y de Los Ríos. Según el gobierno, ya cumplen con los criterios necesarios para poder salir de algunas de las medidas que están implementadas a nivel nacional. Vamos a conversar de este tema. Para eso estamos en contacto con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Patricio, el gobierno ha dicho que los criterios que se establecieron para evaluar un desconfinamiento en el caso de Aysén y de Los Ríos se cumplen, es decir, que haya una baja tasa de positividad, por ejemplo, que el sistema hospitalario no esté saturado, entre otros. ¿Ustedes creen que efectivamente es conveniente, en base a esos criterios, comenzar con este proceso y retirar algunas de las medidas que están implementadas? O sea, en primer lugar nosotros queremos, este es un momento muy esperado por toda la comunidad en Chile y de alguna forma en algún momento tenemos justamente que partir en retroceder en las medidas que hoy tenemos de confinamiento. Y probablemente sabemos que, por lo menos hemos conversado con los colegas del regional de Aysén y ese es uno de los puntos que nosotros hemos pedido a la autoridad que considere en forma importante la opinión de las distintas regiones, de los actores que tienen relación con el manejo de la pandemia en estas regiones para tomar las medidas que correspondan. En el caso de Aysén en particular, conversando con el Colegio Médico Regional de Aysén, ellos creen que también están todas las condiciones dadas justamente para empezar a retroceder en las medidas de confinamiento que hoy existen en esa región. Y en eso nosotros queremos insistir y también comunicarle a la comunidad que por favor entendamos que estas medidas no van a ser similares en todo el país y en forma simultánea, puesto que el comportamiento de la pandemia ha sido distinto en las distintas regiones del país. Patricio, y en ese sentido, ¿le parece correcto entonces que se comience por aquellas regiones donde efectivamente los criterios se están cumpliendo? Eso es fundamental, que se cumplan los criterios que ha establecido el Consejo Asesor, que el mismo Colegio Médico también ha dado su opinión. Y en ese sentido creemos que es fundamental. Se cumplen, de acuerdo a la información que nos dan nuestros colegas de Aysén, se cumplen. Y en eso es muy importante, y eso insisten los colegas de allá, que ellos tienen muy bien montado el tema de que del testeo, de la trazabilidad y el aislamiento, porque eso va a permitir que si aparecen casos nuevos en esa región, ese brote lo van a controlar inmediatamente, apenas aparezca un caso, lo van a aislar de tal modo de evitar la diseminación comunitaria de la enfermedad nuevamente. Ese es un muy buen punto, porque finalmente la gente en Aysén y en Los Ríos tendrá que seguir manteniendo ciertas conductas de responsabilidad individual que son muy importantes. Pero, ¿cuáles son los puntos claves para volver a las medidas en caso de que surjan brotes? ¿De qué manera se logra dar esa tranquilidad a la gente de que, si es necesario, se volverá a algunas medidas de confinamiento en Aysén y en Los Ríos si es que surgieran nuevos casos en las próximas semanas? O sea, debemos entender como comunidad que el virus no lo vamos a controlar mientras no tengamos una vacuna y eso puede pasar mucho tiempo. Y por lo tanto nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con la entrada y salida en pequeños brotes y ojalá así sea, de pequeños brotes muy localizados y muy bien controlados. Y por eso es fundamental que el sistema de trazabilidad, el diagnóstico precoz y el aislamiento precoz de las personas que están enfermas o que han sido contacto estrecho de estas personas tiene que ser muy efectivo. Y en ese sentido Aysén ha demostrado y ha tomado medidas que son distintas a otros lugares. Por ejemplo, tienen un cordón sanitario muy estricto, tienen un manejo de los trabajadores que entran y salen de la región muy estricto y además ellos en forma espontánea le aplicaron cuarentena a todas aquellas personas que ingresan desde otras regiones a la región de Aysén, los tienen cuarentenados durante 14 días antes de poder relacionarse con el resto de la comunidad. Sí. Ahora, hay algunas críticas también, Patricio, respecto a esta decisión. Algunos temen que el efecto que genere este desconfinamiento en estas dos regiones solamente sea similar al del mensaje del retorno seguro, de la nueva normalidad que vivimos hace algunos meses y que fue nefasto ese mensaje. ¿Cómo evitar que caigamos en un exceso de confianza con este proceso que comienza en estas dos zonas en particular? Bueno, en eso yo insisto y lo hemos transmitido previamente que el mensaje debe ser claro. El comportamiento de la enfermedad en Chile es distinto en las distintas comunas y sobre todo en distintas regiones. Y si ya se está hablando de desconfinamiento en lugares como Aysén, esta es una región en la cual ya no teníamos cuarentena, donde hay una serie de medidas que en otras regiones como Santiago no existen. Allá están con un manejo de la pandemia mucho mejor. Por lo tanto, que esto no se interprete
como que el país entero está en estas condiciones. Eso Claro. no es así. Debemos durante mucho tiempo mantener además el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos y en lo posible también evitar actividades masivas. Eso es fundamental, puesto que mientras no tengamos la vacuna nos vamos a tener que proteger en forma permanente y de esa forma evitaremos brotes masivos como hemos visto en otros países. Sí, qué buena palabra que ocupaba usted, convivir con el virus. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a estar por un buen rato hasta que esté la vacuna, como decía, haciendo nuestras actividades junto con el virus dando vuelta. Patricio, ahora desde el punto de vista de lo que va a pasar en Aysén y Los Ríos, hay 22 medidas que están vigentes a nivel nacional, desde el toque de queda hasta el uso de mascarilla obligatorio, pero acá salen 5. La forma de implementar esas medidas también va a ser importante, ¿no? Estoy pensando en la posibilidad del regreso al cine en el caso de Los Ríos, o la apertura de café y restaurantes. ¿Cómo se debería planificar eso? Bueno, eso es muy importante. Insisto que por un lado debemos tener un sistema sólido, muy fortificado de diagnóstico, de trazabilidad y de aislamiento de los casos, y en eso es fundamental que la Seremía y los servicios de salud y los equipos locales en la atención primaria de estas regiones estén funcionando a cabalidad en estas acciones. Y hay que ser muy cuidadosos y hay que tener una fiscalización muy estrecha en el sentido de que se puedan cumplir justamente estas medidas de precaución para evitar unos brotes y transmisión comunitaria del virus. Sí. Es fundamental en eso. La fiscalización, que la autoridad haga bien su actividad fiscalizadora, pero también un llamado a la comunidad. No hemos visto, estamos lejanos a llegar a una normalidad. Como dije antes, es una forma de convivir nueva en nuestro país en relación al virus y por lo tanto las medidas de autocuidado y del cuidado familiar deben permanecer durante mucho tiempo. Y seguir todos alertas respecto a la propagación del virus, porque este es un primer paso y pequeñito recién el que estamos dando. Patricio, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Buenos días también. 7:47, vamos a ir a otro tema con la noticia